Hendrik Johannes Cruyff, conocido mundialmente como Johan Cruyff, es uno de los nombres más importantes de la historia del fútbol. Nació el 25 de abril de 1947 en Ámsterdam, Países Bajos, en el seno de una familia trabajadora y sencilla. Desde muy pequeño, su vida estuvo ligada al Ajax, el club donde comenzó a construir su leyenda. Su historia no es solo la de un gran jugador, sino la de un hombre que cambió para siempre la manera de entender el fútbol, tanto dentro como fuera del campo. Cruyff creció en los alrededores del estadio de Meer, donde su madre trabajaba como limpiadora después de la muerte prematura de su padre, cuando Johan tenía solo 12 años. Su tío Henk, quien luego se casó con su madre, era el encargado del mantenimiento del estadio. Esos pasillos y canchas serían el primer escenario donde Johan comenzaría a gestar su magia. Desde muy joven, su talento natural con el balón llamó la atención de los entrenadores del Ajax. Pero no todo fue fácil. Su complexión delgada y sus piernas largas lo obligaron a trabajar arduamente en su desarrollo físico para poder destacar entre los profesionales. Fue Rinus Michels, un técnico innovador, quien se encargó de pulir aquel diamante en bruto. Cruyff debutó con el primer equipo a los 17 años, en noviembre de 1964. Su impacto fue inmediato. No tardó en convertirse en titular indiscutible gracias a su velocidad, regate endiablado y visión de juego. Para la temporada 1965-1966 ya era la gran figura del Ajax, marcando 25 goles en 23 partidos y llevándolos a ganar la liga neerlandesa. El estilo de Cruyff rompía con lo tradicional. Aunque jugaba como delantero, su libertad en el campo lo convertía en un jugador total, capaz de aparecer en cualquier zona. Sus movimientos, siempre acompañados de una inteligencia táctica excepcional, desconcertaban a los rivales. Entre 1966 y 1970, el Ajax dominó el fútbol neerlandés, ganando varios títulos de Liga y Copa. Sin embargo, en la temporada 1970 a 1971, Johan sufrió una lesión en la ingle que lo mantuvo alejado de las canchas. Su regreso fue simbólico. Al no poder utilizar su dorsal habitual, el número 9, comenzó a usar el 14, un número que quedaría inmortalizado con su nombre. El Ajax de Rinus Michels, con Cruyff como líder absoluto, revolucionó el fútbol europeo con el famoso fútbol total. El concepto era simple pero demoledor. Todos los jugadores debían ser capaces de atacar y defender, generando una constante movilidad y presión por todo el campo. La táctica del fuera de juego, la posesión asfixiante y una mentalidad ofensiva sin complejos fueron las armas que llevaron al Ajax a conquistar Europa. En 1971, el Ajax ganó su primera Copa de Europa al derrotar 2-0 al Panathinaikos. Pero no se detuvieron ahí. Al año siguiente, con Stefan Kovacs en el banquillo tras la marcha de Michels al Barcelona, conquistaron su segunda orejona al vencer 2-0 al Inter de Milán, con 2 goles de Cruyff. Y en 1973 se coronaron tricampeones tras superar 1-0 a la Juventus. Durante este periodo, Cruyff fue galardonado con 3 balones de oro, 1971, 1973 y 1974, consolidándose como el mejor futbolista de su época. Sin embargo, el Ajax y Cruyff estaban destinados a separarse. En 1973, tras diferencias con la directiva, el jugador decidió abandonar el club. El Real Madrid había llegado a un acuerdo con el Ajax para ficharlo, pero Johan, fiel a su carácter, se opuso. No quería vestir la camiseta del club que representaba al régimen franquista. Fue entonces cuando hizo todo lo posible para jugar en el Fútbol Club Barcelona, a pesar de la negativa inicial del Ajax. Tras semanas de tensión, la operación se cerró por 160 millones de pesetas, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia en ese momento. La llegada de Cruyff al Barcelona cambió por completo la historia del club. El equipo, que marchaba en la parte baja de la tabla, se transformó con su presencia. En su debut, golearon 4-0 al Granada y desde entonces, el Barça no volvió a perder en lo que quedaba de campeonato. La liga de la temporada 1973-1974 fue conquistada de forma épica, con un memorable 5-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un partido que pasó a la eternidad. Aunque en sus años siguientes en el Camp Nou solo logró ganar una Copa del Rey, el legado de Cruyff en Barcelona fue mucho más profundo.
Más allá de los títulos, introdujo una filosofía de juego y una forma de entender el fútbol que calaría hondo en la identidad del club. Su fuerte carácter y sus continuas discrepancias con la directiva provocaron su salida del Barcelona en 1978. Pero su huella ya estaba marcada. Como jugador, había conquistado a una ciudad, a una afición, y había plantado la semilla de un estilo de juego que décadas después daría frutos. A nivel internacional, Cruyff debutó con la selección neerlandesa a los 19 años. Su inicio fue prometedor, anotando en su primer partido frente a Hungría. Sin embargo, su relación con la federación y algunos árbitros fue conflictiva. En su segundo partido fue expulsado ante Checoslovaquia tras responder a una entrada violenta, lo que desató una invasión de campo y la suspensión del partido. Fue sancionado con 1 año sin poder vestir la camiseta de la selección. Su regreso fue vital para clasificar a Países Bajos al Mundial de 1974 en Alemania. Allí, la naranja mecánica deslumbró al mundo con su fútbol total. Cruyff, como capitán y alma del equipo, lideró a una generación inolvidable con jugadores como Johan Neeskens, Ruud Krol y Johnny Repinsolanda. Llegó hasta la final tras eliminar a gigantes como Argentina, Brasil y la sorprendente Alemania Oriental. En la final se enfrentaron a la Alemania Occidental de Franz Beckenbauer. A pesar de que Cruyff provocó un penalti en el primer minuto que Neeskens transformó en gol, Alemania remontó el partido y se llevó la victoria por 2-1. A pesar de la derrota, Cruyff fue elegido el mejor jugador del torneo y la imagen de aquel equipo quedó como una de las más icónicas de la historia. Curiosamente, Cruyff nunca volvió a disputar un mundial. Rechazó asistir al de Argentina 1978, alegando motivos personales, políticos y familiares. Su carácter siempre fue firme y no dudó en mantenerse fiel a sus principios, incluso si eso significaba renunciar a la máxima competición. Tras su etapa en el Barça, sorprendió al fichar por Los Ángeles Aztecs de la NASL, en Estados Unidos. Allí demostró que aún tenía magia en sus botas, siendo elegido el mejor jugador de la liga en su primer año. Posteriormente, jugó para los Washington Diplomats antes de regresar a Europa. En 1981 fichó por el Levante, un equipo de la segunda división española, pero su estancia fue breve. Su verdadero retorno al fútbol europeo se dio en 1981 con el Ajax, donde ganó 2 ligas y una copa en sus 2 últimas temporadas. Sin embargo, al no renovar su contrato, decidió cerrar su carrera en el Feyenoord, donde ganó un doblete de Liga y Copa en 1984, vengándose así del club que lo había despreciado. Como entrenador, Cruyff dio sus primeros pasos en el Ajax, pero fue en el FC Barcelona donde construyó su verdadera obra maestra. En 1988 se convirtió en entrenador del club y no tardó en imponer su filosofía. Conformó el famoso Dream Team, con jugadores como Pep Guardiola, Ronald Koeman, Michael Laudrup y Hristo Stoichkov. Bajo su dirección, el Barça ganó 4 ligas consecutivas y conquistó su primera Copa de Europa en 1992 en Wembley. En 1996, tras varios conflictos con la directiva, fue despedido como entrenador del Barça. Nunca volvió a dirigir un equipo profesional, pero su influencia continuó a través de su legado en la cantera azulgrana y en figuras como Pep Guardiola. En 2015, anunció públicamente que padecía cáncer de pulmón. Luchó con valentía, pero falleció el 24 de marzo de 2016 a los 68 años. El mundo del fútbol lloró su pérdida, pero su legado permanece intacto. Johan Cruyff no fue simplemente un futbolista o un entrenador. Fue un visionario, un revolucionario que cambió las reglas del juego. Su filosofía de «si tienes el balón, el rival no puede marcarte» sigue vigente hoy en día en equipos que buscan dominar a través de la posesión y la inteligencia táctica. Su impacto trascendió los títulos. Fue un maestro de la simplicidad capaz de hacer fácil lo difícil y dejó una huella imborrable en el Ajax, el FC Barcelona y en la historia del fútbol mundial. ¿Qué opinas de la carrera de Johan Cruyff? Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y si quieres conocer la historia de otras leyendas del fútbol, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque vamos a hablar de muchos jugadores más.